mano y el rumbo perdí, me alejé sin pensarlo. Mis lágrimas vi, olvidé que a tu lado es tan fácil vivir. Me olvidé de tus brazos, al suelo caí, me cansé de intentarlo. Y ayer me rendí, destruí en mil pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú. Y hoy regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí en la cruz, en tu cruz. Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Bienvenido a su programa con espíritu escrutador. Mi nombre es Omar Won, su servidor. Si usted me está escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales, yo le envío un caluroso abrazo y le agradezco este espacio que Dios proporciona y que usted también se da la tarea de escuchar. Como cada 15 días aquí en Radiovisión 107.9 FM vamos a escudriñar un tanto de la palabra de Dios, donde vamos a aprender, el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a dar sabiduría y gracia y nos va a permitir aprender algo nuevo. Entonces, si tiene la oportunidad de hacer sus apuntes ahí, si tiene la oportunidad de tomar una Biblia, su celular, para que juntos vayamos y empecemos a escrutar la palabra del Señor. Y que Él ponga en nuestros corazones lo que Él desea para nosotros, ¿verdad? Que Él ponga lo que Él quiera poner en nosotros de aprendizaje esta tarde. Y vamos a estar dando inicio a este programa. Muy bien. El día de hoy vamos a estar tocando una instrucción que un ángel da a través del libro de Apocalipsis. Vamos a estar trabajando, vamos a estar escudriñando, vamos a estar escrutando Apocalipsis 22, 10 al 11 y vamos a estar desagregando la información, ¿verdad? Para poder aprender un tanto más de la palabra de Dios, profundizar un poquito más en palabras y algunos asuntos que el Señor nos quiere enseñar. Muy bien. Entonces le pido y le insisto que tenga ahí su Biblia, tenga su celular para que pueda estar consultando la palabra del Señor. Yo he titulado este tema, esta predicación, Atender las indicaciones del ángel. Atender las indicaciones del ángel. Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 22, del 10 al 11. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 22. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo y practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Muy bien. Dice el ángel aquí, no selles las palabras de la profecía de este libro, ¿verdad? Cuando el ángel da esta indicación, le está diciendo que no se selle ese rollo o ese pergamino, por así decirlo, ¿verdad? O esa carta en la cual estaba dando el ángel indicaciones. Dice, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Qué viene siendo el sello? El sello es un artefacto, ¿verdad? Que se utiliza desde la antigüedad, ¿verdad? Vamos a indagar un poquito de lo que es el sello, para que entremos en contexto y que podamos profundizar y comprender lo que el ángel le está diciendo, ¿verdad? Al apóstol Juan
en el siglo I, ya de la época de Cristo, ¿verdad? De la era de Cristo. Muy bien. El sello se conoce desde la más remota antigüedad histórica de las tierras bíblicas, pues servían como firma personal cuando pocas personas sabían escribir. Y no pocas personas, ¿eh? Ya ahorita en la arqueología ha dado a conocer información nueva, donde se ha encontrado que gente, agricultores, gente de pueblo normal, eran muy conocedores en cuanto a lectura y en cuanto a escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que eran realmente eran doctos, ¿verdad? Que eran estudiados, era gente que estaba o se dedicaba a aprender, a estudiar. Porque nosotros teníamos un concepto diferente, ¿verdad? Pero esto ha venido cambiando conforme a lo que se ha encontrado a través de la arqueología. El sello servía como firma personal cuando venía en un papel, en una carta, en un pergamino, ¿verdad? Venía el sello. Por lo general llevaban el nombre de su dueño con una señal distintiva que le caracterizaba, ¿verdad? Iba una señal, un símbolo ahí imprimido en ese sello, o el nombre de su dueño, el cual las otras personas, a donde llegaba la carta, donde llegaba el mensaje, podían corroborar a través del sello, ¿va? Con la cera y ver el sello, podían corroborar que era realmente o procedía o venía de tal persona, ¿verdad? Los usos más comunes del sello, o para qué se utilizaba el sello. Primero, era una firma que rectificaba un documento. Si el sello venía del rey o el sello venía de la realeza, ¿verdad? Entonces ratificaba ese documento, por lo cual se sabía que ese documento era realmente importante. Como prueba de la autenticidad de una orden real, ¿verdad? Se mandaba una orden real a través de un rollo y se imprimía el sello, entonces daba la autenticidad de esa orden, ¿verdad? Llegaba tal vez el rollo a un soldado en campo de batalla donde el rey estaba mandando ciertas indicaciones, ¿verdad? Y entonces a través del sello él decía, este es auténtico o no es auténtico. ¿Qué otro uso común tenía el sello para esa época? Otorgaba poderes a una persona para que conservara un rollo y no la abrieran hasta el momento preciso y la persona precisa, ¿verdad? Entonces venía el sello, no lo podía abrir cualquier persona, ¿verdad? Sino hasta que llegara a las manos específicamente de la persona a la cual se destinó ese rollo. Entonces otorgaba un poder, ¿verdad? Nada más esa persona podía abrir. Esto nos hace recordar ese versículo también de Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice que el único digno de abrir los sellos es Jesús, ¿verdad? Entonces, de quitar esos sellos, lo que daba el poder, ¿verdad? Dios Padre le estaba otorgando a su Hijo el poder. Número 4. ¿Para qué más servían los sellos en esa época? Para asegurar una puerta que no fuera abierta, ¿verdad? Se ponía un sello sobre una puerta y si esa puerta se abría o se violentaba ese sello, ¿ok? Habría alguna sanción sobre esa acción. El sello se empleaba metafóricamente para indicar posesión, autenticidad, garantía o seguridad. El sello se empleaba metafóricamente para indicar, voy a repetirlo, posesión, autenticidad, garantía o seguridad. ¿Habrá un sello de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Dios también emitía un sello ahí, ¿verdad? Y lo menciona, como siempre en la palabra. Dios utiliza cosas cotidianas o cosas del día a día para darnos o para ejemplificarnos muchas cosas, ¿verdad? Para darnos a entender varias cosas. Entonces Dios utiliza este tipo de acciones y hay sellos de Dios. En Juan 3:33 dice lo siguiente: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe el testimonio del evangelio, atestigua, ¿o qué quiere decir? Puso su sello. En este caso, que Dios es veraz. Vamos a repetirlo. Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, este atestigua o puso su sello como testigo o de la autenticidad de que Dios es veraz. El que recibe el testimonio del evangelio atestigua o pone el sello de que Dios es veraz. Ese es el sello de Dios. El sello de Jesús, ¿existirá otro sello? Por ejemplo, el sello de Jesús. En Juan 6:27 nos dice lo siguiente, esto es interesante.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló, o a este selló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre, ¿verdad? Dios, como si le hubiera puesto un sello a Jesús, donde le daba autoridad, donde le daba autenticidad, donde le daba poder, donde le daba posesión, garantía o seguridad, ¿verdad? Nosotros tenemos la seguridad de ir a Dios al Padre a través de Jesucristo, porque Él es el sello, porque Él es la autenticidad de Dios Padre. Muy bien. Ese es el sello de Jesús. El Hijo del Hombre fue sellado por el Padre como su mensajero auténtico, ¿verdad? Jesús decía, si me han visto a mí, han visto el Padre, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el que llevó el mensaje o que trajo el mensaje de Dios? Fue Jesús. Jesús dijo, yo vengo a decir las palabras, ¿verdad? Les vengo a hablar lo que el corazón del Padre, o lo que está en el corazón del Padre, es lo que sale de mi boca, ¿verdad? Entonces Jesús vino a traernos el mensaje del Padre a nosotros aquí en la tierra. ¿Existirá el sello del Espíritu Santo? Esas son cosas muy muy bonitas, ¿verdad? El sello de Dios, el sello de Jesús y el sello del Espíritu Santo. Lo tenemos en Efesios 4:30. Nomás que a veces la traducción, ¿verdad? Lo pone con otra palabra, pues para darnos el sentido, ¿verdad? A nuestro lenguaje actual. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. El Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos tenido un sello, ¿verdad? Ese sello nos da autenticidad, ese sello nos da poder, ese sello nos da identidad, ese sello nos da posesión y garantía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aquí nos ejemplifica la palabra de Dios, ¿verdad? Fuimos sellados para el día de la redención, ¿verdad? Tenemos el sello que nos dio el Espíritu Santo. Cuando el ángel le dice a Juan que no ponga sello en este libro, que es lo que el versículo inicial con el cual comenzamos, le dice, no selles estas palabras, no selles estas palabras. Cuando el ángel le dice a Juan que no ponga sello en este libro, se refiere al hecho de que las cosas dadas a este libro tienen la intención de ser conocidas y entendidas. Si Dios hubiera querido que la información no se diera, entonces hubiera sellado, ¿verdad? Y esa información no hubiera llegado, o no sería expuesta, o no se abriría el rollo para que lo lean, sino que dice, no la selles. Entonces, habrá información que sí necesitaba ser sellada, ¿verdad? Que ya Dios en su soberanía y el Espíritu Santo, acatando las instrucciones de Dios, daba instrucciones, ¿verdad? Sella estas palabras o no selles estas palabras. En este caso, esas palabras se da la indicación que no sean selladas. Entonces daba a entendernos, o nos da el hecho de entender que estas palabras deberían ser conocidas y entendidas. Acuérdense que el libro de Apocalipsis a lo mejor no es un libro tan sencillo de comprender, ¿verdad? Porque hay mucha simbología, porque hay muchos mensajes, no sería a lo mejor la palabra en dos sentidos, ¿verdad? Pero sería hacia un tiempo específico anterior, pero también hacia un tiempo futuro, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología donde se tiene que interpretar, ¿verdad? No, muchas cosas no son literales. Tiene la intención de ser conocidas, no son verdades escondidas para nosotros. Entonces el Señor está permitiendo que estas verdades se presenten ante nosotros, ¿verdad? Y Dios ha enseñado a través de los profetas, a través de los maestros, a través de los escatólogos en este tiempo, para que esta información de Apocalipsis y de los libros proféticos se puedan ser expuestos y puedan ser dándonos la información a nosotros, ¿verdad? Entonces, son verdades escondidas para nosotros, de las cuales el Espíritu Santo va a ir revelando, o ha venido revelando a través de los siglos, sobre sus hijos, ¿verdad? Ha estado enseñándonos a través de su palabra. Entonces es algo esto totalmente extraordinario, algo totalmente hermoso, ¿verdad?
Juan y el ángel, estando en la época futura, conociendo y observando, imagínense que estamos viendo a Juan, ¿verdad? Que es tomado por el ángel, ¿verdad? Y se lo lleva al futuro, se lo lleva a las épocas futuras del siglo I, pum, pum, comienza siglos, avanza hasta el siglo XXI, siglo XXII, ¿verdad? Cuando sea realmente la venida del Señor o los sucesos del Apocalipsis. En la época futura, conociendo, observando, analizando las cosas que están por venir, el ángel indica a Juan que de cierta información el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado en muchas predicaciones, lo hemos escuchado de mucha gente que se dedica a la escatología o a investigar, ¿verdad? O analizar la palabra de Dios de lo que habla para el final de los tiempos. El tiempo está cerca. Las profecías se están dando alrededor del mundo y en Israel cada vez vemos la situación actual en la que nos está indicando la venida de Cristo y se están alineando también los actores, ¿verdad? Los personajes, los territorios, las situaciones geográficas o los lugares geográficos en la tierra en las cuales se desarrolla el libro de Apocalipsis o las profecías apocalípticas, y estamos viendo en nuestro tiempo ahorita cómo esto se está alineando totalmente conforme la palabra de Dios nos enseñó, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que abrir nuestro sentido, tenemos que estar observando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Tanto en nuestro país como en nuestro vecino del norte, como en Europa y sobre todo nuestros ojos puestos en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Israel, ¿verdad? Y cómo se está levantando y cómo está creciendo un antisemitismo igual como se vivió para la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, o puede ser que sea un antisemitismo mucho más marcado con la difusión que se tiene con las redes sociales en este tiempo, ¿verdad? Entonces, si es algo que nos debe de abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y que debemos de poner mucha atención sobre lo que está sucediendo. Vamos al libro de Daniel, que es otro libro profético, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando en el tiempo del fin, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjense, qué interesante. En Apocalipsis vemos que no selles estas palabras, pero aquí en Daniel 12, versículo 3, le dice el ángel. Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Entonces la acción de cerrar, ¿ok? Y sellar ese libro para que no pueda ser abierto hasta el tiempo del fin. Lo está cerrando, pero está dando una fecha en la cual ese libro puede ser abierto hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin ya lo estamos viviendo nosotros, ¿eh? Ese tiempo del fin ya estamos nosotros en esa época, ya está comenzando, ya estamos transitando ese tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vemos la ciencia aumentando desde el siglo XIX. Ir aumentando tal vez en un ritmo a lo mejor un lento, pues no lento podríamos decirlo, sino que a lo mejor a paso lento y a un tanto acelerando, pero llega el siglo XIX y empieza a acelerarse el siglo XX y empieza la ciencia a aumentar de manera acelerada. Y tenemos el siglo XXI donde la ciencia está aumentando a llegar a cuestiones extraordinarias en la medicina,
en los aparatos celulares, en aparatos electrónicos, en los medios de comunicación, en el armamento. Ahorita Israel esta semana acaba de anunciar el uso de un rayo láser, para como mecanismo de defensa, para tumbar misiles, drones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero estamos hablando de un rayo láser. Es el primero que va a utilizar un rayo láser ya en acción, porque ya fueron hechas las pruebas y ya se tiene que sí funciona a través de luz. Entonces es un rayo solar, es un rayo, pero que tiene la capacidad de desviar, ¿verdad? Algunas armas. Entonces estamos viendo la ciencia aumentando de manera espectacular, ¿verdad? Y la ciencia se aumentará. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro del otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En manera de pregunta. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o levantó su mano derecha, y su siniestra, las dos manos, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, ¿verdad? Entonces de aquí sacan, en cuanto al tiempos y la mitad de un tiempo, sacan los 3 años y medio, ¿verdad? Y sacan los 7 años, ¿verdad? En total. Cuando se acabe la dispersión del pueblo de Dios. Y dice el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces vemos que ya está la venida del Señor muy, muy, muy cercana. Él oyó, mas no entendí, dice Daniel. Oí, mas no entendí. Entonces, tal vez era información que Daniel se le iba a ser revelada, pero no era para su época, ¿verdad? No era para los que estaban viviendo. No era totalmente para ahí, sino que esa información era para los que estamos en este siglo, ¿verdad? En el versículo 11 que leímos al inicio de Apocalipsis, menciona aspectos importantes que debemos de tener en cuenta. ¿Y qué son esos aspectos? El versículo dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Los hombres forman sus destinos por las acciones. Nosotros somos responsables moralmente por nuestras acciones delante de Dios, delante de las personas, delante del gobierno, por lo que hago, por lo que no hago, por mis acciones o por las acciones que también dejo de hacer. Entonces, y el hábito de nuestras vidas también es una manera donde nosotros estamos mostrando las acciones por las cuales nosotros nos regimos. Entonces, nuestras acciones nos delimita que somos injustos o que somos inmundos. Nuestras acciones son de injusticia, nuestras acciones son de inmundicia. Eso lo pueden observar la gente que está a nuestro alrededor o la gente cercana, ¿verdad? Puede observar cuál es nuestra conducta. Y sigue el versículo diciendo: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Tú y yo debemos de preguntarnos si estamos practicando la injusticia o estamos haciendo acciones de cuestiones de inmundicia, y ahorita vamos a profundizar en esas palabras, o estamos haciendo cuestiones de justicia, o que somos justos, o practicamos la justicia todavía y buscamos la santidad, o nos estamos santificando a través de las acciones de la gracia de la búsqueda del Señor. Registra lo que el Espíritu de Dios puede causar en la vida de una persona sin tener en cuenta de que una vez haya sido injusto o impuro moralmente. Todo esto es por la cruz y solo por la cruz. Nosotros podemos ser justificados y podemos ser santificados. Y esto es totalmente mérito de lo que Jesús hizo en la cruz. El Espíritu de Dios nos da la oportunidad de
recibirlo en nuestro corazón a través de lo que hizo Jesús, también, ¿verdad? Por el corazón y el amor del Padre, y nos justifica. Esa gracia también es la gracia santificante que nos va cambiando por dentro, va perdonando nuestros pecados y nos va santificando cada vez más y más. Por eso dice, el que sea injusto, pues sígale ahí, todavía, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo, practique la justicia, que es una práctica. Practique la justicia. Tenemos que hacer acciones justas, acciones justas, acciones justas. No acciones de injusticia porque tenemos un puesto, porque tenemos un liderazgo en la iglesia, porque tengo un puesto de poder en el gobierno, en el trabajo, en la iniciativa privada. Hago cuestiones de injusticia o hago cuestiones de atropellos. No, no podemos estar haciendo ese tipo de acciones, sino tenemos que estar practicando lo que es justo, haciendo la justicia. Y santificándonos, como a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda en relación personal con el Señor, ¿verdad? Es la manera en la que nosotros podemos estar practicando la santidad. El injusto, o se refiere a la palabra en el original a injusto, es adiqueo. Adiqueo, con cada kilo. Y significa ser injusto. O una persona que activamente es injusto. Una persona que activamente hace el mal. Es injusto, hace el mal y hace el mal. Conocemos personas, vemos personas que actúan así, la verdad es que sí. Si observamos a nuestro alrededor, si observamos, vaya la redundancia, gente que hace el mal. Entonces no podemos estar cayendo en esta cuestión. Por eso dice que el injusto, el que hace el mal, el que practica la injusticia, el que activamente busca hacer el mal, ya sea moralmente. Podemos hacer maldades morales. ¿Ok? Hago acciones inmoralmente malas, ¿verdad? Puedo ser moralmente con mala conducta. O puedo ser socialmente con una mala conducta, o puedo ser también físicamente con mala conducta, ¿verdad? Gente que le gusta golpear, gente que le gusta pegar, gente que golpea, marido que golpea a su mujer. Ahorita en este tiempo tenemos muchas mujeres, pero muchas mujeres que están golpeando al marido físicamente, psicológicamente, en las cuestiones de los divorcios o ya divorciados, por la cuestión de los hijos, golpean moralmente y físicamente al hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos esta cuestión también de ser injusto, también recae ahí. Injusticia, injusto, maltratar, agraviar, ¿verdad? Hacer el mal, agraviar a alguien más, hacer daño. Entonces, ahí entra en el concepto de injusto todas estas cuestiones. Una persona que es injusta es por extensiónmente mala, ¿ok? Debemos de nosotros preguntarnos, ¿soy malo? ¿Actúo con maldad? ¿De verdad soy mal? Por implicación traicionero y específicamente pagano. Ese será el injusto, ¿verdad? Pero ¿qué hay del inmundo que menciona aquí? A veces leemos palabras ahí en la Biblia, ¿verdad? Y pues son palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje coloquial o nuestro lenguaje actual. Inmundo es crupó con doble O, ¿verdad? Es ensuciar, ensuciarse. Cuando una persona ensucia a otros, cuando se ensucia a sí mismo. ¿Cómo nos podemos ensuciar? Nos podemos ensuciar moralmente también, ¿verdad? Con lo que expresamos, con lo que decimos, con lo que ofendemos, con lo que hacemos a los demás. Nosotros podemos estar moralmente ensuciando a otros y ensuciándonos a nosotros, ¿verdad? Jesús dijo, lo que importa es lo que sale de tu boca, lo que hables mal, ¿verdad? Nos vamos ensuciando, vamos haciendo actos de inmundicia. Entonces, una persona contaminada por impurezas físicas, rituales o morales, porque a veces decimos, no, pues es que yo no hago nada malo, sí, pero estás participando también en rituales. Ahorita está muy de moda estar participando en rituales para santos, santería, la muerte, que no tiene nada de santa, porque ni se le menciona de santa. Entonces, ahí, si tú estás participando, si tú estás yendo a lugares, si tú tienes objetos en tu casa, también te estás contaminando, te estás llenando de impureza.
de inmundicia. Entonces también las cosas que ponemos a nuestro alrededor, en nuestro hogar, también ensucian el ambiente que tenemos en nuestra casa. Entonces puede ser una persona contaminada por impurezas físicas, rituales o morales, por actos inmorales que también hagamos, cuya condición es condenada por las leyes específicas de la Biblia. La Biblia condena todo este tipo de acciones. Sí lo condena desde el Antiguo Testamento. La conducta que tenían los pueblos paganos o los pueblos de alrededor de Judea, hacían actos impuros, actos inmorales, actos de barbarie, ¿verdad? Donde infringían físicamente a la gente, ¿verdad? Entonces, Jesús en sus enseñanzas hizo hincapié de la limpieza, la pureza moral y no ceremonial. Porque a veces pensamos que ya hago esto, hago una ceremonia, hago aquello. No. Jesús en sus enseñanzas hizo hincapié en la limpieza y pureza moral. Ya no es llevar un cordero, sacrificarlo, no. Ya no es así. ¿Ok? Tenemos que estar limpios moralmente. Muy bien. Debemos de cuidarnos de este tipo de acciones. Entonces, el que es injusto, siga en la injusticia. El que es inmundo, síguela ahí. Pero el que es santo, santifíquese más. El que busca también la justicia, practique la justicia. Entonces, a veces vemos gente que no quiere cambiar y sigue practicando la inmundicia y sigue practicando la injusticia. Y vemos gente que no, que busca la santidad y busca la santidad, y busca la justicia y busca la justicia. Y se vuelve un hábito. Entonces quiero invitarte, ¿no? Que tú y yo cada vez tengamos más actos de justicia, acciones de justicia. Porque eso va a dar testimonio y porque eso también implica que tenemos frutos que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros y que estamos dando testimonio de que realmente sí hemos nacido de nuevo. Gálatas 5, el 19 y el 21 nos menciona los 4 grupos de pecados. En primer lugar se enumeran los pecados morales, que son 3: fornicación, inmundicia y lascivia. Aquí nos habla de la inmundicia, ¿verdad? La fornicación, la inmundicia y la lascivia son cuestiones morales. La Reina Valera presenta al añadir moishea, adulterio, entonces pone 4 ahí. El lado de la porneia o la fornicación, tal vez esa adicción que es debida a algún escriba, ¿verdad? Algún escriba que quiso, las palabras a veces en el hebreo tienen más contenido o llevan más significado que una palabra en español. A veces la palabra en español se queda un poquito corta, entonces por eso tienen que añadirle más, ¿verdad? Entonces, bajo criterios de escribas o de traductores, le añadieron un poquito, le añadieron una palabra más. El apóstol menciona 2 pecados religiosos. Entonces, el que quiere seguir en la inmundicia o en la inmoralidad, entonces aquí habla de 2 pecados religiosos. Vimos 3 morales, 2 religiosos: idolatría y hechicerías. Yo ahorita ya les di una introducción de esto, ¿verdad? Entonces, no podemos estar ya en idolatría, y la idolatría es algo que trae intrínseca del hombre, del cuerpo caído, del varón caído, y tenemos que luchar en contra de eso. Y la idolatría ya es hacia un hijo, hacia una mujer, hacia un artista, hacia un bien, hacia un mueble, hacia un carro, hacia las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de idolatría ahora. Y claro, a veces hasta por la iglesia tradicional, a la idolatría a los santos, ¿verdad? Y la hechicería, hay gente que quiere tener el control de otras personas, porque ese es el alma de la hechicería, ¿va? Hacen hechicería para controlar la voluntad del esposo, de la mujer, de los hijos, controlar la voluntad del destino, controlar esto. Entonces hacen hechicería para tratar de manejar el futuro, tratar de manejar situaciones y condiciones a su antojo. Entonces no podemos actuar así. Si alguien te manipula y utiliza la manipulación aún dentro de la iglesia, aún dentro de la religión, aún dentro de la familia, aún dentro de los negocios, entonces hay un espíritu ahí, ¿va? Donde me refiero a un espíritu a actitudes, a costumbres de hacer y de practicar la manipulación. Y eso, claro que no viene de Dios, ¿verdad? Entonces hay otros que quieren ir más allá, ¿verdad? Y empiezan a practicar hechicería totalmente. En tercer lugar, hay los 9 pecados sociales, comenzando por las enemistades,
y terminando con las envidias, ¿verdad? Entonces nos habla de ahí de ciertos pecados sociales, ¿verdad? Que podemos practicar y que podemos estar haciendo nosotros. Se les llama sociales porque son cometidos contra otros o contra Dios. Pablo enumera 2 pecados de interpretación o falta de dominio propio. Por ejemplo, las borracheras o las orgías, ¿verdad? Vemos muy de moda la situación del alcohol. La combinación de las drogas con las orgías. En los jóvenes, en los adolescentes. Entonces, esto es estar practicando la inmundicia y la injusticia. La palabra juergas o jaranas o orgías implica la idea de un grupo fuera de control bajo la influencia del alcohol, las drogas o el sexo o incluso de los ritos o ceremonias religiosas demoníacas practicadas por ciertas sectas. Hay sectas que practican la sexualidad en medio de ceremonias de hechicería y cuestiones de estas, que era lo mismo que hacían en la antigüedad, ¿verdad? Vemos a diosas como la diosa de la fertilidad romana y antiguas, que a veces son las mismas diosas, nomás que se van adoptando por las siguientes poblaciones o los siguientes pueblos, le cambian de nombre, pero en realidad las prácticas son las mismas, ¿verdad? Entonces practicaban de alguna ceremonia religión a su dios y de la diosa de la fertilidad, donde había sacerdotisas que practicaban la sexualidad, ¿verdad? En medio de los rituales tenían relaciones. Entonces ya ahora se ha cambiado a través de otro tipo de acciones con alcohol, drogas, pero a final de cuentas es la misma acción, ¿verdad? Pero ¿qué hay de los justos? ¿O qué hay de aquellos que son santos, verdad? Entonces ya enumeramos cómo lo que puede llevar el pecado, las concupiscencias del hombre a cometer acciones en contra de la palabra de Dios. Ahora vamos por los justos, que son los llamados por la palabra original, ¿verdad? En su original, que es dikaios, que es equitativo en carácter o en sus acciones, por implicación es inocente. Un justo es una persona inocente, por implicación inocente. Nosotros somos inocentes por la justificación de Jesucristo en la cruz, que pagó nuestra condenación y pagó nuestros pecados. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. Estamos absolutamente o relativamente absueltos y hemos sido justificados. Ceremonialmente consagrados, hemos sido santificados, santo o con santa separación. La separación o la distinción para los dioses. Hemos sido separados, totalmente separados, o hemos sido distanciados para un Dios, ¿verdad? En este caso para Jehová. Hemos sido separados del pecado, hemos sido quitados de esas acciones, de esas prácticas para ser santificados. Y ahora somos distintivo de nuestro Señor. Este mensaje de santidad y este mensaje de justicia o de ser justos tiene que ser esparcido. Tiene que ser esparcido para todos. A todo lugar lo tenemos que nosotros llevar. Si nosotros viéramos a un hombre ir a la condenación eterna, ¿a poco no haríamos nada? Si aquí Juan está viendo en el Apocalipsis, en los final de los tiempos, está viendo lo que está sucediendo y luego Dios lo trae, ¿qué es lo que pasa ahí? Les está dando la información y les está dando a entender y les está presentando la información que está sucediendo o que va a suceder, pero llega Juan al siglo I con la preocupación de lo que vio en el futuro. Entonces, Juan está desesperado por llevar el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por lo cual, el mensaje tiene que ser predicado para que las almas sean salvadas, ¿verdad? Entonces, si no hacemos nosotros la predicación de la palabra, es una condenación para los demás. Y también sería un dedo acusador sobre nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que estar predicando. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, como dice en Daniel, como dice en el Apocalipsis, ¿verdad? ¿El tiempo qué? El tiempo está cercano.
El tiempo está inminente. El reloj de Dios ha caminado, o el reloj de arena ha estado avanzando, ha estado cayendo, que ya viene el rapto y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, si un hombre injusto sea injusto para siempre, a veces hay gente que no quiere cambiar y no quiere cambiar y se le predica la palabra y no cambia y no es transformado porque no quiere, porque no quiere y porque no quiere, ¿verdad? Entonces, quiere ser injusto, ha sido injusto, en el pasado ha sido injusto, entonces va a ser siempre injusto. Las advertencias de la Biblia no nos hacen cambiar nada. Si las advertencias de la Biblia no nos hacen cambiar, entonces nada nos va a hacer cambiar, ¿eh? Nada. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. La palabra de Dios tiene poder para quitar hábitos y te da poder sobrenatural para que tú y yo podamos cambiar nuestras acciones a través del poder del Espíritu Santo que ya moraría en nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, hay una oportunidad en Cristo, pero si no tenemos a Cristo, a veces cambiamos hábitos, que esos hábitos a lo mejor duran unos meses, unos años, pero a veces regresamos o tomamos hábitos nuevos que también son dañinos. Una gran iglesia es una iglesia de la segunda venida de Cristo. Y has de preguntarte tú y yo, ¿la iglesia en la que nosotros nos congregamos es una iglesia que es una buena iglesia para la segunda venida de Cristo? ¿Está lista? ¿Se ha preparado? ¿Está haciendo la función que el Señor nos ha dejado? Si es una gran iglesia, entonces está lista para la segunda venida de Cristo. La palabra nos absuelve de pecado. La Biblia nos absuelve de pecado o de condena de pecado. Entonces, cuando escuchan el Evangelio o confirman el Evangelio, nos hace entender o estás bien a través del Evangelio, nos da como una luz y nos muestra si estamos bien, o el Evangelio nos confirma que estamos mal. Pero no hay términos intermedios. O nos damos la oportunidad de ver que estamos mal y nos pone el Evangelio como un espejo donde nos observamos nosotros y nos damos cuenta de nuestras impurezas, de nuestras manchas, de nuestra suciedad. O nos confirma el Evangelio porque has estado haciendo las cosas bien, buscando al Señor y has estado luchando y trabajando. Te confirma entonces que estás haciendo las cosas bien y el Espíritu da testimonio del Espíritu que estás haciendo las cosas bien para el Señor. Si la palabra de Dios no suaviza el corazón penitente, si no suaviza el corazón penitente, lo endurece y los hace duros. Si la palabra de Dios te quiebra, te penetra a ese corazón y te lo cambia y lo suaviza, te quita ese corazón de piedra y hace uno de carne, o hace el efecto contrario. Actuamos con un corazón duro, ponemos oídos sordos a la palabra de Dios, actuamos con rebeldía hacia aquellos que nos hablan de la palabra, hacia nuestros familiares, hacia el que predica, y hacemos nosotros un corazón duro. Entonces la palabra o te convierte y te hace un corazón nuevo y blando, o te hace un corazón duro y te haces te amargas, ¿verdad? Y rechazas todo lo que es el Evangelio y te empiezas a autodenominar, como un ateo y etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive te vas y te metes en cuestiones de religiones inadecuadas y aparte puedes llegar hasta a cometer acciones de irte hacia cuestiones de brujería, hechicería y cuestiones como esas, ¿verdad? Totalmente lo que la palabra de Dios dice que no hagas, ¿verdad? Al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento le dijo, ustedes no hagan esas cosas como lo hacen los pueblos paganos. No les dijo, eso no existe, les dice, ustedes no lo hagan. ¿Qué les está dando a entender? Existen, pero ustedes no tienen por qué hacerlo. Sí existe, te estoy advirtiendo, pero no lo hagas. Hay una atracción por querer manipular y a veces la gente se mete en esos terrenos. He aquí, el Señor, yo vengo pronto, dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y los galardones conmigo, ¿verdad? Entonces, ya está la venida del Señor aquí. Tenemos que hablar con urgencia a la gente. Tenemos que decir el mensaje. Ya está la venida del Señor aquí pronto. Entonces, dice Marcos 33:12, ¿verdad? Yo les quiero contar un relato. Cuando llegó el ejército de Napoleón a Rusia,
que invadió Rusia en aquellos tiempos, ¿verdad? Llegaron a una aldea. Y en esta aldea todos los hombres habían huido y habían salido corriendo, ¿verdad? El ejército de Napoleón era un ejército muy poderoso, grande, ¿verdad? Y entonces era la potencia de la época, ¿verdad? Entonces todos habían huido y ven a un granjero en ese pueblo que se queda valientemente esperando que llegue el ejército de Napoleón de frente, sin ningún temor, y no salió corriendo como los demás. El ejército de Napoleón lo vieron calmado, vieron su valentía y decidieron no dispararle. Lo vieron y dijeron, no lo disparen. Da la indicación, ¿verdad? Pero decidieron que lo marcarían. Eran una marca, es como si lo hubieran sellado. Ya ven que estamos hablando del sello, ¿verdad? Harían una marca en él, de por vida. Imprimirían una marca para que él fuera sellado de por vida, ¿verdad? Entonces lo tomaron a la fuerza, ¿verdad? Y tomaron un hierro, lo calentaron, un hierro ardiente, y le grabaron la letra N en la palma de la mano, ¿verdad? Le tomaron su palma y le quemaron en la palma y le pusieron la letra N. Y este hombre pregunta, ¿qué significa esto que me acaban de hacer? Entonces le contestan, esa N significa que tú ya eres propiedad de Napoleón. Entonces cuando este hombre escucha esa información, pone su mano sobre un tronco, agarra un hacha con la otra mano y de manera intencional y sin pensarla, se corta la mano que había sido marcada con la N. Y dice lo siguiente, esa mano le pertenece a él o a Napoleón, pero yo no le pertenezco a Napoleón. Eso es valentía. Él creía en algo y entregó su mano por eso. Fíjense qué valentía de este hombre. Si nosotros tenemos algo que no le pertenece a Dios, o hay acciones en nuestra vida que no le pertenecen a Dios, o estamos haciendo cosas que no le pertenecen a Dios, debemos de cortarlo inmediatamente. Es momento que hagamos las cosas que debemos hacer, o que hagamos las acciones, o que hagamos lo necesario. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Es momento de hacer acciones radicales en tu vida, en mi vida. Es momento que ya empecemos a tener un éxito o una victoria sobre aquellas acciones en las cuales hemos estado luchando ya por muchos años, ya por mucho tiempo. De un tiempo para acá estoy luchando con esto, con la envidia, con el orgullo, con la soberbia, con la sexualidad, con esto, con todas las cosas que estemos o que tengamos como concupiscencias, cada uno de acuerdo a lo que está viviendo. Debemos hacer como este hombre, sacar el hacha, cortarlo porque no pertenece a Dios, ¿verdad? Y hay que arrancarlo de nuestras vidas y cambiar los hábitos y cambiar las acciones, confesándolo delante de Dios, leyendo al Señor y confesando nuestros pecados, nuestras acciones, para que el Señor haga una transformación en nosotros y cambie esto por un hábito diferente, ¿verdad? Entonces vamos a Judas 18:22. Y esto es también porque hay una situación de burla o de bullying o de gente que se burla de las cosas de Dios, ¿verdad? Y en diferentes sentidos esta burla. Dice Judas 18:22, sabemos que nomás tiene un capítulo. Dice, ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona. Esto es la traducción al lenguaje actual. Que se dejaría controlar por sus malos deseos en esta clase de gente que los obliga a pelearse y a dividirse. Pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben de decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor, ayuden. Fíjense, nos está dando la indicación, ayudemos con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Tenemos que estar ayudando a aquellos, ¿verdad?, que tienen dudas, que tienen situaciones, que tienen complicaciones. Ayudémosle con amor, ¿verdad? Intencionales.
Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno, así lo dice literalmente. Rescaten a los que necesitan salvarse. Necesitamos rescatar, ¿verdad? A aquellos que piensan que ya no tienen vida ni tienen esperanza y que ya no tienen un cambio, una transformación. Dios te puede alcanzar, no importa lo que estés haciendo, no importa tu conducta y no importa tu pasado. Hay una oportunidad en Cristo porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si tu pecado es mucho, hay una gracia que sobreabunda sobre tu pecado y lo cubre y te da la oportunidad de ser salvo. Tengan compasión por los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Entonces no debemos de descuidarnos porque podemos terminar haciendo lo mismo, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual del versículo 22 al 17, que es nuestro versículo base, dice: el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen: ven, Señor Jesús. Y todos los que estén escuchando digan: ven, Señor Jesús. El que tenga sed y quiera agua, venga y tome gratis del agua que da vida eterna. Entonces vengan, ven, Señor Jesús, pero también vengamos y tomemos de esas aguas gratis que son para vida eterna. La esposa, que es la iglesia, desea la venida de Cristo por segunda ocasión, pero no solo la iglesia, sino que el grandioso Espíritu Santo también desea la venida de Jesucristo. Esto qué bonito. El Espíritu Santo había visto la última vez a Cristo colgado en una cruz, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, entregando su vida por nosotros. Ahora sería una condición gloriosa y triunfante. Jesús vendría ya en otra condición diferente, ¿verdad? Ya vendría como un Salvador. Entonces, eso es totalmente glorioso y asombroso, ¿verdad? Es impresionante. Muy bien. Debemos de entender y comprender los momentos por los cuales nosotros estamos viviendo. Estamos viendo tiempos donde las señales, estamos viendo tiempos donde las profecías se están cumpliendo. Delante de nosotros, en las noticias, en las redes sociales, y estamos observando actitudes de la gente, estamos observando apostasía, gente que iba a la iglesia, que se ha alejado, gente que buscaba de las cosas de Dios, que por una razón o por otra razón, llámese cualquier razón, se ha estado alejando o ha estado enfriándose o ha estado permitiendo que el enemigo gane terreno en su vida y en su corazón. Lo estamos observando, ¿verdad? Y Cristo nos advirtió de estas acciones. Cristo nos advirtió sobre lo que estaba por acontecer en nuestros tiempos. Entonces, yo quiero invitarte que estemos buscando a Dios, que estemos nosotros entendiendo que estos tiempos son realmente muy importantes. No podemos no podemos taparnos los ojos y ver cómo las cosas suceden, tragedias, situaciones complejas delante de nosotros y estemos con un corazón que no siente, con un corazón con falta de amor, con un corazón duro, que aunque estamos en una iglesia, que aunque tenemos un puesto en una iglesia, nosotros no nos interesamos realmente por la gente y tenemos nada más por cierta consideración por ciertas personas o por cierto grupo o por cierta gente o por cierto sector nada más, o favoritismo por unos o por otros. No, tenemos que tener un amor realmente que es inyectado por el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, en el cual nosotros reflejamos ese amor hacia los demás y buscamos al perdido, buscamos al que esté caído, buscamos a aquel que tiene un pie en el evangelio y otro pie afuera, por aquel que tal vez nos ha rechazado, por aquel que tal vez le hemos hablado tantas veces y no ha querido atender ninguna de las ocasiones. Dios todavía sigue teniendo, misericordia de ti y misericordia de mí y misericordia de todos aquellos que lo han negado también. Entonces, es momento, ya es tiempo que tomemos las cosas con mayor seriedad, que tomemos las cosas como realmente la palabra nos las enseña, ¿verdad? Con una seriedad profunda como la que Jesús tomó la acción de venir a esta tierra, encarnarse en un cuerpo humano, vivir en un cuerpo humano siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, y ir a una cruz sin tener ningún pecado, sin tener ninguna mancha, sin tener nada por su conducta,
y entregar su vida por amor, por ti y por mí. Es necesario que la gente entienda, que les enseñemos, que les hagamos entender, que les hagamos comprender la importancia del acto de la cruz. Y no solo la cruz, sino también que Jesús resucitó al tercer día y que nos da esperanza y que el Espíritu Santo lo levantó, ¿verdad? Y lo llevó, que se sentó a la diestra del Padre y que no solo se sentó a la diestra del Padre y vino otra vez y se apareció otra vez en esta tierra, pero ya en otra calidad, ¿verdad? Entonces, si tú crees esto en tu corazón, si tú crees todo lo que acabas de escuchar en estas últimas palabras, ahí donde estás, en tu casa, en el automóvil, en tu trabajo, dile al Señor que entre a tu corazón, pídele que Él sea tu Salvador, dile que Él cambie y transforme tu vida, entrégale tu corazón, pídele que perdone tus pecados y Él tendrá la capacidad, y si tú lo has hecho con un corazón sincero, con un corazón transparente, eso se llama fe y es lo único que necesitas para que el Señor pueda ir a tu corazón, transformarte, cambiarte y poner esa necesidad de querer como el hacer, de ir a una iglesia, de congregarte y de convivir con un grupo de hermanos porque tenemos un mismo Padre. Este es el mensaje de esta tarde. Este es el mensaje del día de hoy. Quiero dar nada más para concluir. Dios nos advierte y nos da herramientas. No solo Dios nos da una advertencia, sino también nos da unas herramientas para hacerlo. También en el criterio que muestra el ángel no da espacio para términos neutrales e intermedios. No pienses que estás bien, ¿ok? Porque manejas una moralidad más o menos, porque manejas ciertas acciones de bondad, porque tienes una buena conducta, porque te conduces con valores o porque te conduces porque te enseñaron bien en tu familia o en tu hogar. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no estás en el redil, ¿ok? Aunque tú pienses, aunque tu criterio sea este, aunque tu criterio sea aquel, no se trata de tu criterio ni de mi criterio, sino se trata de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, entrega tu corazón al Señor, entrega tu corazón a Dios. El ángel no deja espacios intermedios. O eres injusto, sigue portándote injusto, o eres inmundo, sigue con más inmundicia. O eres justo, busca acciones justas, o eres santo, sigue santificándote más. Son dos polos. Un buen comportamiento, porque hemos sido justificados y hemos recibido a Cristo, o un mal comportamiento porque tenemos una naturaleza caída y no hemos sido transformados, sino hemos sido hechos un nuevo hombre. Muy bien, ¿somos injustos e inmundos o somos justos y santos? Todo esto de acuerdo a nuestras prácticas y actitudes, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida. Muy bien, esto es el tema que les quería presentar el día de hoy. Yo le quiero enviar un abrazo, le quiero dar las gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos vemos aquí en 15 días. Mi nombre es Omar Wong. Usted puede contactarme a través de este medio o de mi teléfono celular. Mi número es el 656-243-2951. Yo me pongo a su disposición, ¿verdad? Y también le quiero invitar a que reflexione con esta palabra y que el Espíritu Santo ponga en su corazón lo que es correcto. Le envío un abrazo, le agradezco su tiempo. Si Dios lo permite, nos veremos en martes en 15 días para escudriñar la palabra en su programa con Espíritu Escrutador. Mi nombre es Omar Wong. Dios lo bendiga a través de Radiovisión 107.9 FM o a través de mi canal de YouTube con Espíritu Escrutador. Bendiciones. Que tenga bonito día.